aquí estamos de vuelta, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita de la escritora estadounidense Nikki Rowe. Dice Nikki: mi capacidad es mayor que mi discapacidad. Importante, porque no podemos definir a las personas por sus discapacidades, sino por otras características que son más importantes en la vida. Que pasen los litigantes. Como madre voy a hacer lo que sea posible para ayudar a mi hijo a realizar sus sueños hasta donde él los tenga que llegar. Lamentablemente, ese dinero se perdió. Y lo que pase con él, a mí no me importa. Buenas tardes, bienvenidas. Jensi, por favor, descríbeme quién es Estefanía, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Estefanía era, ya no sé cómo denominarla, la noviecita de mi hijo. Okay. Tengo un adolescente de 17 años y la demanda consiste que mi hijo está pasando por una situación bastante difícil. Un momentito. Tu hijo tiene 17 años. Correcto. ¿Y ella? 19. Ah, ok. Háblame de tu hijo. ¿Qué pasa? Mi hijo fue diagnosticado con cáncer a la edad de 15 años. Ellos ya tenían una relación. Él era futbolista, toda su vida ha sido futbolista, desde los 5 años. Cuando cumplió 15 años, lo vieron a él jugar. Él ha ganado muchos trofeos, medallas a través del fútbol, súper excelente en su escuela, las notas súper altas. Tenía muchos sueños él con llegar a obtener una beca a través del deporte, de lo bueno que él era. En ese entonces ya tenía una relación de adolescente. Yo no vi nada de malo en eso porque pues está en la edad y no se me hace nada la diferencia que hay entre ellos. Está bien. Resulta que cuando él tenía 15 años, lo estaban preparando para lanzarlo profesionalmente en lo que es el fútbol. Estamos hablando de fútbol como conocemos nosotros, no el fútbol americano. Soccer, no. Soccer. Yeah, Okay. Correcto. Ese día estábamos en la cancha entrenando porque estaban preparando para lanzarlo a él profesionalmente, cuando sin razón aparente cayó al piso. Dando muchos gritos de dolor, pidiendo auxilio. No entendía realmente qué estaba pasando, porque nadie lo golpeó, nadie lo lastimó. Se cayó solito. Cayó solo. Para mi sorpresa, cuando llegaron los paramédicos, para mí fue muy sorprendente cuando dijeron, sentimos una fractura en el fémur. Entonces, yo sé que el fémur es uno de los huesos más fuertes de nuestro cuerpo. Sí. Y que dijeran que había una fractura, para mí, dije, ¿qué está pasando? Tiene una descalcificación, no sé, cualquier otra cosa. Para mi sorpresa, cuando lo llevaron al hospital, le hicieron muchos estudios y después de trasladarlo a otro hospital más competente en lo que ellos estaban viendo, que no me lo estaban haciendo saber a mí. Claro. Pero yo como madre... Te sospechabas. Sabía que Algo serio estaba pasando. Algo serio estaba pasando. Nos encierran en un cuarto a toda la familia y nos dicen, su hijo tiene uno de los cánceres más agresivos que hay en adolescente. Mi hijo fue diagnosticado con osteosarcoma. Es un tumor que se forma dentro del hueso y lo va comiendo por dentro. Acá tengo, si gusta mirar. Sí. ¿Puedo pasar? Sí. Este es el tumor. Y le dejo acá para luego explicarle lo que hay dentro. Póngalo, señor director. Yo creo que el público se merece ver estas cosas que son... Ese fue el tumor que encontraron en la pierna de mi hijo. Ok. El diagnóstico de él fue que todo iba a estar bien, aunque el cáncer era bastante agresivo. La situación que el tumor ya hubiese fracturado el hueso lo ponía un poquito más en riesgo. Ok. Para nuestra sorpresa, una semana antes de la cirugía, nos llaman nuevamente al cuartito. Ok. Y nos dicen que lo sienten mucho, que la quimioterapia no trabajó. No funcionó. Y que la única manera de salvar su vida era amputando su pierna. A un niño de 15 años con aspiraciones de ser futbolista. De toda su vida. Que él todo el tiempo era correr y correr. La opción que nos daban era una amputación
hasta la cadera, que no había manera de usar una prótesis o una amputación que es aún, le mostré ahí en las fotos, en las evidencias, el tipo de cirugía que le estaban ofreciendo a él en ese momento. Que esta foto que me da como... Es la que esta me niña, mostraron a mí. me imagino que esta niña sufrió algo parecido. Correcto. Ok. Esa se llama rotación Vanís. Esa cirugía le permitía a él volver a correr, volver a hacer todas las actividades porque el tobillo le hacía la función de rodilla. Claro. Se opuso a la cirugía y aunque yo no estuve de acuerdo, lo tuve que apoyar porque su cuerpo y era él quien iba a vivir con la cirugía en él. Esto era 15, 16 años más o menos. 15 años. 15 años. 15 años. Ella se mantuvo con él, todo me parecía muy bien hasta ese momento, yo no tenía ninguna objeción en esa relación, pero la cirugía no me dieron garantía de que él iba a salir vivo del quirófano, por la anemia que tenía por tanta quimioterapia. Producción tiene unas fotografías de algo del proceso que él A ver, pasó. veamos, señor director. En lo ¿Este que era él? Él era él. En su momento de deportista. Pobrecito. Ese es su brazo. Ah, no, su pierna. Fue la primera cirugía que él tuvo. La primera cirugía que él tuvo, él... que fue muy duro para la familia, para él verlo deteriorarse con la quimioterapia. Aún así, él quiso someterse a esa cirugía. Gracias a Dios, pudo salir vivo del quirófano. En la primera cirugía. En la primera cirugía. Donde no le quitaron su pierna. Conservó su pierna. ¿Qué tú le pides a ella? Yo la estoy demandando a ella por $7,500. Cuando ella miró que él, en la segunda cirugía, porque él tuvo un año de rehabilitación, él volvió a caminar, volvió a soñar, y aunque la pierna no era tan funcional, porque todo tenía metal por dentro, lastimosamente comenzó con nuevos síntomas y el osteosarcoma regresó Y entonces hubo que amputarle la pierna. a la misma pierna. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta me explicas por qué $7,500. Regresamos enseguida, no se vayan. Ver todos los niños sufriendo, a mí me inspiró a ser un oncólogo pediatra de tejidos blandos y huesos. Mira qué guapo se ve él con 17 canas. Caso cerrado. Caso cerrado. Jency demanda a Estefanía, quien fue novia de su hijo, que es un chico adolescente que ahora tiene 17 años, por la suma de $7,500. El hijo de esta señora, a los 15 años, era un chico que aspiraba a ser jugador de fútbol o soccer, como le decimos en Estados Unidos, profesional. Este muchachito de pronto se cae un día en el campo ahí de fútbol practicando, y cuando llaman a los paramédicos le dicen que hay una fractura. Una fractura muy sospechosa porque no se había dado un golpe, nadie lo golpeó, no se cayó, o sea, era raro. Van al hospital y trágicamente después de muchos estudios le dicen que tiene cáncer en el hueso, en el fémur. Pero para un niño de 15 años con esas aspiraciones, él primero resistió a amputarse su pierna. Le ofrecieron otro tipo de cirugía donde le salvaban la pierna. No iba a poder jugar fútbol más nunca. No. Pero es difícil sentirse mutilado en esta vida, aunque sea para salvar tu vida. Es uno de los procesos más complejos que sufren los pacientes de cáncer. Cuando te hablan y te dicen, bueno, pues te tenemos que hacer una mastectomía radical o amputarte una pierna. El tema es que él se resistió al principio y no quiso la amputación de su pierna. Y se hizo la otra cirugía. Pero el tiempo le regresó. Le regresó el cáncer y eventualmente tuvo que someterse a una operación donde le amputaron su pierna. Correcto.
Se la amputaron a un nivel donde iba a poder usar prótesis. En esta ocasión sí nos dieron esa oportunidad. Ok. Y ahí es por la razón que yo estoy demandando a la señorita. A ver, ¿qué tiene que ver ella con esto? Lo que a él lo motivó a aceptar esta amputación es porque en ese año él se dio cuenta que la pierna que él tenía, aunque la conservaba, lo limitaba muchísimo. No le permitía correr, no le permitía ir a los parques de diversiones porque no podía doblar completamente y tenía que mantenerla estirada. Entonces Claro. no podía acceder a esos juegos. Entonces empezó a pensar en las prótesis y en Comenzó a la haber una libertad prótesis que le iba a dar. específica. Aquí hay unas prótesis muy en la que está ahí. específicas. Es específica. Son porque- muy caras. Correcto. Entonces, ¿qué pasó? Ella me ofreció tomar unas fotografías de mi hijo cuando ya estaba con la amputación, Ok. diciéndome que con esas fotografías la iba a publicar en sus páginas sociales y en todos los medios que pudiera para recaudar fondos, porque la prótesis es bastante cara. Estamos hablando alrededor de $100,000 ya con todo lo que implica el proceso. Entonces yo lo vi bien porque pues todas las familiares, las personas que estaban cerca de nosotros aportaron con lo que podían, ya sea haciendo eventos, lo que sea. Entonces la propuesta de la señorita fue tomarle foto y publicarlo. Yo estuve de acuerdo en su momento porque se me hizo una buena causa, era su novia, y dije, es muy bonito. ¿Qué hicieron? Abrieron una de esas cuentas de fondos que la gente recauda fondos y Ella eso. abrió algo así como en sus páginas sociales, mandó a poner posts con las fotografías de él, lo que, diciendo la historia de él y lo que se Ok. necesitaba. Ok. Recaudó $7,500. Iba bien. Cuando yo le pedí que ese dinero era mejor que estuviera en una cuenta personal asignada a él para eso, porque otra amiga me ofreció abrir una página de... Entonces yo le pedí que pusiéramos todo el dinero en una sola cuenta. Me dice que el dinero ya no existe, que lo utilizó para cosas personales de ella, cuando ese dinero era específicamente... Pero qué horror, utilizando las imágenes de él, en la Usó historia la imagen de él. de mi Ok, hijo perfecto. para eso. Esos son los 7,000. Correcto. Ya los entiendo perfectamente. ¿Cómo responde, Estefanía? Bueno, doctora, ella dice que yo me robé esa plata. Esa plata se invirtió, esa plata se gastó. Los recibos, déjame ver los recibos. Mira, déjame contarte de mi historia también. Al principio nosotros empezamos a salir y él era futbolista y todo súper chévere. Nosotros éramos populares en la escuela y siempre nos divertíamos y todo bien. Pero cuando él empezó a pasar por todo lo de la operación y eso, las cosas fueron cambiando, pero yo de todas maneras lo quise ayudar. Y entonces yo monté Robándote eso. $7,500. No, yo no me robé nada. Yo no me he robado nada. Ok. Él Bueno. no tuvo nada de ese dinero. Con ese dinero, Yo quiero saber qué hiciste con el dinero. bueno, me compré un carro. Ah, te compraste un carro tú. Sí, para sacarlo a pasear, tú sabes. A él. Claro. Ah. Y él me apoyó. Sí. No, él no necesitaba un carro. Ok. Claro, nosotros salíamos a pasear, él lo necesitaba. ¿El carro está a nombre de él? No, el carro está a nombre mío. Ah. Claro. ¿Cuánto te costó el carro? $5,000. Ajá. ¿Y el resto de los 2,500? Bueno, esa plata también se invirtió. ¿En qué? Esto fue lo que pasó. Nos fuimos para Las Vegas En ella misma. a pasear. Con su amigo también nos fuimos todos y él también emocionado porque ya tanto estar en su casa. ¿Ustedes eso. viven en California? Sí, pero no era un paseo, él es menor de edad. Yo No, yo sé. accedía ¿Qué, que qué él- puede ser él en Las Vegas? Yo sé. Sí, pero yo accedía a que fueran porque supuestamente iban a un evento para seguir recaudando fondos, Ajá. no a divertirse. Bueno, entonces salimos, ella lo protege demasiado, de verdad, o sea, no puedo con tanto. Y bueno, fuimos para Las Vegas y nos fuimos a jugar, a invertir ese dinero porque había un jackpot que decía que nos podíamos ganar $100,000. Entonces nosotros sí, dale, vamos a jugarlo porque, Él no podía jugar ahí. Qué anormales. claro. En los doctora, casinos siempre ganan, los casinos son los que ganan, señores. Lo demás es una locura. Bueno. Botar $2,500 que recauda ella engañando al público Usando la imagen de mi hijo. para una prótesis. A él no le hace falta un carro que al final es tu carro, tú te robaste el dinero, y $2,500 botados en estupideces No, de doctora, eso chiquillos debemos inventar. anormales que se van a gastar y a botar dinero a Las Vegas. Eso lo íbamos a invertir en él. ¿Tú y yo está aquí? Sí, doctora. Vamos a pasarlo. Por eso hay tanta gente que se pone tan cínica cuando hay gente que pide dinero realmente por necesidad. Porque hay chiquillas como esta, fresca, atrevida,
que lo que hace es robarle el dinero a los demás Yo no he robado nada, doctora. para sus propios gustos. Hola, Buenos días, doctor. ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Christopher. Christopher. Qué gusto conocerte, Christopher. Bueno, cuéntame, ¿cómo te sientes hoy? Me siento bien. ¿Te sientes bien? ¿Sí? Sí. Pero, pues, un poco enojado con ella. ¿Estás enojado con ella? Sí. ¿Pero por qué? Cuéntame. Pues, estoy enojado porque, pues, es una estafa. Yo, de 17, como que voy a jugar a Las Vegas. Y, pues, esa era para mi prótesis. La única razón que fue fácil para mí aceptar esta amputación fue el sueño de tener una prótesis que me iba a Correcto. dejar hacer. Como Oscar Pistorius, me acordé de su nombre. Oscar Pistorius. Que era, ¿tú te acuerdas? El corredor aquel que corría en África. No sé, búscalo en el internet. Vamos, tú eres. Su cabello blanco es efecto de la quimo, doctora. Mira qué guapo se ve él con 17 y canas. Así sí se puede tener canas a los 17. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta vamos a hablar un poco más. ¿De por qué aceptaste de que ella se comprara un carro con esa plata? ¿Y por qué te fuiste a Las Vegas sabiendo que ustedes no podían? Tú no podías jugar. Y además eso es botar dinero. Me lo dices después del receso. Regresamos, no se vayan, ¿eh? Ustedes se robaron el dinero y entonces dijeron, vamos a traer a la víctima del robo para que no se sienta tan mal. Aunque la vida te deja tirado ahí, tú te puedes levantar. Así es. Caso cerrado. Caso cerrado. Y continuamos con este caso tan de la vida real que tenemos que enfrentar todos los días. Porque es que todos los días hay un reto en esta vida. Y a esta familia le tocó uno bien difícil, bien duro, que a Dios gracias están enfrentando con dignidad, con fuerza, con coraje, como debe de ser. Jency está demandando a Estefanía, que era la novia de su hijo, Christopher, que hoy tiene 17 años, está aquí con nosotros, pero a los 15 fue diagnosticado con un cáncer sumamente agresivo en sus huesos. Este niño era aspirante de fútbol, era excelente jugador al punto que a los 15 lo estaban considerando ya para participar como profesional. Ahí fue que se le diagnostica el cáncer, ahí empieza la odisea de qué hacer. Un niño de 15 años resiste la idea de amputarse su pierna. Pasó por muchos procesos de quimioterapia, una operación donde no le amputaron la pierna, pero le regresó ese cáncer. Y finalmente tuvo que hacerlo. Pero lo hizo con la ilusión de que iba a poder ponerse una prótesis que es sumamente cara y que tristemente los seguros no cubren. Yo no entiendo cómo los seguros no cubren prótesis. Eso es una de las cosas que debemos de exigirle a nuestros congresistas, que cambien, porque eso debe estar cubierto por el seguro. Y que cubran las buenas, no las malas, no las más baratas, que cubran las más caras. El tema es que ellos crearon unos fondos y la novia le pidió permiso a la madre de retratarlo, crear una historia en las redes sociales y recaudó la suma de $7,500. Suma de dinero que ella utilizó para sus gastos personales. Se compró un carro de $5,000 y el resto, los $2,500, se fue a Las Vegas porque dice que iba a jugar y a ganar mucho dinero. Y lo perdió todo, naturalmente. La madre le está exigiendo la devolución de $7,500. Aquí está Christopher con nosotros, con una buena actitud. ¿Cómo fue el proceso? ¿Pensaste que te ibas a morir en algún momento o siempre pensaste, yo voy a sobrevivir? Pues cuando me diagnosticaron me dio un miedo, pero me puse optimista porque yo no me quería deprimir, quedarme en la cama y acostado haciendo nada. Yo quería Buena opción. ser un ejemplo a las personas que, aunque la vida te deja
tirado ahí, tú te puedes levantar. Así. O sea, así. Pero cuando estaba la quimioterapia y todo eso, después de 2 meses era tiempo de hacer la cirugía, pero a mí antes me habían explicado que solo me iban a poner un pedazo de metal donde se quebró para reconstruir el hueso y ya, era la cirugía, más quimioterapia, ya todo eso. Y después empecé con más dolor, hicieron estudios una semana antes de la cirugía y el tumor había crecido muchísimo. Ya, O sea que la quimo que te dieron no resultó con ese tipo de tumor. Y eso pasa. solo 10% estaba muerto y el 90% del tumor todavía estaba vivo. Ok. Y pues me dieron las opciones de las 3 cirugías, la rotación, vanes y después la amputación y quedarme con la pierna. Y yo me quería quedar con la pierna porque yo quería seguir jugando fútbol. Era muy traumante perder la pierna. Y la otra cirugía, tener el pie al revés, también era bien traumante para mí. Y Doctora, pero usted también me tiene que entender a mí. Dime una cosa, ¿qué aspiras a hacer ahora? No, yo no te tengo que entender a ti, yo a los ladrones para que yo los tengo que entender. No, yo no soy ladrona, doctora, yo no le he ¿Cómo eres robado a ladrona? nadie. No, mire, No, espérate, cállate. ¿A qué aspiras ahora? después de este proceso y ver todos los niños sufriendo y luchando por la vida, a mí me inspiró a ser un oncólogo pediatra de tejidos blandos y huesos. Me parece genial. Ahora dime algo, ¿están reuniendo plata para tu prótesis? Comenzamos una GoFundMe con la ayuda de la Junior Foundation, nos ayudó a poner una GoFundMe que sí nos va directamente dinero a la cuenta de mi mamá en vez de alguien que nos va a estafar y robar el dinero. ¿Qué sientes por ella? No siento nada, ahora no siento odio nada, ni vale la pena pensar de ella. Ya O no, sea. pasó, ya no importa. Perfecto. ¿Tú tienes testigo? sí, doctora. Vamos a pasar el testigo, pásame a los expertos también con... Yo no sé, entiendo que la puede ayudar a defenderla, pero si alguien quiere defenderla a ella, bueno, pues alguien la defenderá. La doctora Farideh Ramos y la señora Gloria Bahamón, que es la presidenta de la Fundación Junior. ¿Cómo te llamas tú? Hola, me llamo Andrés. Andrés. Si él es su ok. amigo, no sé cómo viene de testigo de ella. ¿Y tú, él es amigo de Christopher? Sí. Ok. Yo he sido el mejor amigo de Christopher desde la infancia. Ok. Pero ahora soy el novio de Estefanía. Ah, bueno, ya sabemos por qué viene a apoyarla. Yo no me podía quedar ¿Y en la entonces casa por qué sola. viene a apoyarla a ella? Si tú no te parece que lo que ella hizo está mal. De verdad no, porque Porque le hacía falta un carro. No, el dinero pues lo gastamos por él. El carro para sacarlo y todo. Pero a él no le hacía falta carro. Sí, no, había pero que animarlo. le faltaba diversión. Ah. Somos jóvenes. Pues tengo videojuegos y todo eso ya que necesito un carro yo. pero En su tú momento sí aceptaste, salía. tú aceptaste. ¿Aceptaste que? ¿Aceptaste que si él es menor de edad? Cuando nosotros fuimos a Las Vegas, él aceptó venir con nosotros. Bueno, No claro, acepté ¿por qué el carro, no? ir sí, pero Sí. el carro ¿qué? No, pero se quedó en el hotel. Nosotros lo invitamos a salir a divertir. Él Con el no dinero puede de él. salir ahí. Por eso. por Eso era dinero de él. Ustedes no invitaron a nadie. Ustedes se robaron el dinero y entonces dijeron, vamos a traer a la víctima del robo para que no se sienta tan mal. No, Eso no, fue lo no. que hicieron ustedes. Eso fue una inversión, doctora. Era una inversión. Inversión, pero que ustedes creen que la palabra inversión excusa todo tipo de bandidaje. Ay, ustedes son una partida de chiquillos anormales. Quítate del medio, mijito. Sal, échate para atrás. Tú no eres amigo de nadie. Ok. Doctora, hablemos un poquito de este tipo de cáncer. ¿Por qué es tan agresivo? ¿Qué tipo de cáncer es tan agresivo? Sí, bueno, el osteosarcoma es un tumor de los huesos que pasa mucho en los adolescentes. Sí puede pasar en personas mayores, pero es muy raro. En los adolescentes, ¿por qué? Porque están en la tasa de crecimiento. Entonces, cuando el hueso empieza a desarrollarse, puede haber un tipo de crecimiento anormal de las células óseas, de las células del hueso. Y ahí es cuando empiezan los síntomas, empieza a aparecer el tumor. Los síntomas generalmente puede ser dolor y en algunas ocasiones los padres lo pueden relacionar solamente con dolor de De crecimiento. crecimiento o el que era deportista. O el que era deportista, Claro. exacto. Entonces, puede aparecer el dolor, puede aparecer masas también, o pueden aparecer las fracturas patológicas, que fue lo que le ocurrió a él, que fue una caída y entonces se fracturó por un hueso débil porque ya aparece un tumor. Las causas, realmente no hay nada conocido, hay factores genéticos como todo, hay unos virus que están, retrovirus que están, digamos, asociados con los tumores.
Afortunadamente, la parte del tratamiento es la cirugía y da una tasa de curación muy alta, de un 78-80%, pero cuando el paciente tiene recurrencias o cuando se ha ido a otros órganos, por ejemplo los pulmones, que es una de las tasas de metástasis mayores, obviamente ya se disminuye Claro, el y estamos pronóstico a hablando un de otra 30% situación. solamente. Claro. Así que, Pero él felizmente nada más estaba en su piel. exactamente, gracias a Hizo Dios. lo que tenía que hacer. Exacto. Bien. Ok. Gloria, Doctora. bienvenida a Caso Cerrado. Gracias, doctora. Hábleme un poco de la Fundación Junior. Sí, doctora, gracias nuevamente por estar acá, porque ya he venido 2 veces y le agradezco de todo corazón por tenernos en cuenta. La Fundación Junior ayuda a las familias que tienen niños con cáncer y visito los hospitales y en una de mis visitas ¿Conociste a entré a la Christopher? habitación de ellos, apenas estaban empezando y ofrecí mis servicios de que les llevamos comida, que buscamos la forma de hacer algo y he seguido todo el proceso que han tenido. También la vi a ella varias veces por allá de visita y uno contento, ay, qué bueno que tiene su noviecita y todo. Después me di cuenta de todo lo que ha pasado. Dime algo, ¿cómo podemos ayudar para Ya. que este chico pronto se pueda comprar su Sí, prótesis? y a eso vengo, doctora, Vamos a a ver. pedirle el gran favor, a recurrir a su corazón y al público, porque $1 hace la diferencia, doctor. Que sí lo hace. Y tenemos la página GoFundMe, y la vamos a publicar y la estamos publicando. Hemos vendido tamales, hemos Está vendido aquí, tacos. a ver, la tenemos aquí. Sí. ¿Cuántos fondos ya tenemos acá? Tenemos 6.521 y otra cosa tan bonita que nos pasó ayer, doctora, una persona que conocimos y le acabamos de contar lo que pasó, nos dio $1,000, que todavía no están ahí. Ayer nos dieron $1,000. Y yo le voy a dar 1,000 de mi bolsillo también. ¡Qué alegría, doctora! Y mi público. Este chico merece tener su prótesis. Sí. Es un muchacho de 17 años, lleno de vida, lleno de esperanza. Es bueno, quiere luchar, quiere estudiar. Y nos hace falta seres humanos buenos que triunfen enfermedades como esta para que todos sepamos que sí se puede. Sí se puede, lo que tenemos es que unirnos, poner nuestras cabezas, pensar, ayudarnos y poco a poco vamos a ir erradicando esta terrible enfermedad. Y yo espero que un día pronto él entre por esa puerta de Volvamos. nuevo con sus pies, Amén. caminando, Y va para el maratón también, doctora. ¿ok? Decisión del caso. Le debe $7.500 ¿Pero a por ella. qué? No sé, ponte a trabajar, porque se los robaste. Yo no Le he robado robaste el nada. dinero a Chris para su dinero. O sea que la donación tuya a esta página de GoFund es de $7.500. Empieza a trabajar, no crees otra página para pedir dinero a otra gente. Tú y tu noviecito, tan lindos que están los dos, se van a trabajar y $7.500 hacia la prótesis de Chris. He dicho, caso cerrado. Nos vemos pronto. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Gracias. I'll see you walk in one day. Okay?